Lo sublime es extraordinariamente bello y produce una gran emoción. Es excepcional por su altura moral o estética. A continuación, hablaremos sobre Immanuel Kant, filósofo que escribía acerca de lo sublime. Decía que tenía relación entre los sentidos y naturaleza. Para él, lo sublime es un sentir inmediato, tal como el momento de ver las cosas lo sientes. También consideraba que el placer iba mezclado con el pesar y que un placer proviene del displacer, como por ejemplo, un lugar en el que al verlo se nos hace lindo a simple vista, pero en el cual no nos gustaría estar ya que nos daría miedo o alguna otra razón. Él lo tenía en tres conceptos, que eran terrorífico, noble y magnífico. Diferencia entre lo bello y lo sublime. Lo sublime ha de ser siempre grande, lo bello puede ser también pequeño, lo sublime ha de ser sencillo, lo bello puede ser engalanado. Una gran altura es tan sublime como una profundidad, pero a esta acompaña una sensación de estremecimiento y aquella una de asombro. La primera sensación es sublime y terrorífica y la segunda noble. La percepción de lo sublime se relaciona con lo que se experimenta ante algo de belleza extrema, desborda e infinita que atrae y es capaz de llevar al éxtasis e incluso provocar dolor. Lo sublime ha de ser grande, lo sublime conmueve. Otra corriente filosófica era de Longino, del cual no se conoce nada de él, solo que sus teorías venían de la antigua Grecia. Él hacía comparación entre lo bello y lo sublime. Lo sublime fue definido por el escritor griego Longino como una categoría estética derivada de la obra sobre lo sublime. Lo desarrolla como una belleza extrema que produce al espectador un éxtasis y una pérdida de racionalidad y gran placer estético, aunque puede ser tan puramente bello que en vez de placer produce dolor. Él hacía comparación de lo bello y lo sublime, y para él lo bello era racional, consciente y placentero. Decía que tenía una medida, quietud y un apaciguamiento de la belleza clásica, mientras que lo sublime es irracional y lleva a un placer extremo que muchas veces ocasiona el dolor y nos lleva a un orgasmo y se revela como la permanente inquietud de la búsqueda de la transversión de las formas establecidas. Nuestro último filósofo es Edmund Burke. Burke acentúa el aspecto sobrio del patetismo sublime, el terror, la sensación y la idea de amenaza y de dolor. Es el estado más intenso de la mente en cuyo asalto puede ésta llegar a padecer la sublimidad. Este gesto de realce de lo psicológicamente negativo ha sido leído como un síntoma del nuevo horizonte de comprensión de la naturaleza. Las pasiones de conservación de Burke eran el miedo, en efecto, el terror es en cualquier caso de un modo más abierto o latente, el principio predominante de lo sublime. La oscuridad, para que una cosa sea muy terrible, en general parece que sea necesaria la oscuridad. Cuando conocemos todo el alcance de cualquier peligro y cuando logramos acostumbrar nuestros ojos a él, gran parte de nuestra aprensión se desvanece. Burke también hacía comparación entre lo bello y lo sublime, y él decía que para él lo bello se describía como entre pequeño, suave, delicado y atractivo, y lo sublime era vasto, obscuro, triste y amenazante. Lo bello nos lleva como algo placentero, mientras que lo sublime es abrumador. Esto se relaciona en un deleite que eso mismo trabaja con el dolor. Todo esto nos lleva a que lo sublime va con relación a las facultades innatas, tales como el oído, el tacto, la vista, el olfato y el gusto. Estos 5 sentidos forman la base del comportamiento y la creatividad. Para nosotros esto es lo que es sublime. En el sentido del tacto, para mí lo sublime es mi perra Luna, porque al tocarla siento una sensación de amor y ternura, pero también tengo miedo de que le pase algo malo y sufra.
En el sentido del olfato, para mí lo sublime es el olor de mi abuelita paterna. Tiene un olor tan rico que me causa sentimientos positivos, pero tengo miedo de que la puedo perder. En el sentido de la vista, lo sublime es un jardín de la casa de una tía. Al estar ahí me siento relajada, a gusto y feliz. Pero me da miedo estar ahí cuando está todo oscuro. En el sentido del gusto, lo sublime es el sazón de mi hermana cuando cocina. Pero también me da miedo que cuando se case dure mucho para verla y probar su comida. En el sentido del oído, es una canción que le dediqué a mi mamá y cada que la escucho mi piel se pone chinita y me dan ganas de llorar. Pero me da miedo que algún día ya no la pueda escuchar al lado de mi mamá. Para mí, en el sentido de la vista, es el mar, ya que me gusta mucho, pero me da miedo que se desborde. En el sentido del tacto, son los animales. Me gusta acariciarlos, pero me provocan alergia. En el sentido del olfato, es el perfume de un ser querido, pero temo perder a esa persona. En el sentido del oído, es una canción que me dedicó mi papá cuando me iban a operar y me provoca sentimientos encontrados. Y en el sentido del gusto, es la comida de mi tío, ya que es muy rica, pero me recuerda a mi abuela que falleció.